Bueno, pues ya está. Ya estamos listos para la segunda mesa, que bueno, como tenéis aquí, es el móvil como herramienta clave. Es decir, queremos ese tipo de situaciones en las que sin móvil no existiría el proyecto que tenían en mente y sin móvil no se podía haber llegado a determinados lugares en diferentes tipos de coberturas. Y para ello tenemos aquí a tres profesionales. Empiezo presentando a Nacho Calle, miembro de, bueno, conoceréis este proyecto que es magnífico, de Maldita.es y periodista de datos e investigación en La Sexta. Fundador y secretario de la Asociación de Periodistas de Investigación, ha colaborado en la publicación de la lista Falciani en España y ha formado parte del equipo que llevó a cabo las investigaciones internacionales de los papeles de Panamá, que consiguió un premio Pulitzer en 2017, Bahamas Leaks y Paradise Papers. Por la investigación de los papeles de Panamá, obtuvo en España el premio de la Asociación de la Prensa de Madrid al mejor periodista del año 2017. Muchas gracias por venir, Nacho. Bueno, ahora el siguiente periodista todoterreno, cuando lea el currículum de Francisco Guaita, corresponsal de Russia Today en España, lleva 7 años trabajando en este canal internacional de noticias donde ha cubierto conflictos en Siria, Libia, Ucrania o Irak. Su reportaje sobre el derribo del avión malasio en el este de Ucrania, que acabó con la vida de 298 personas, fue una primicia mundial. Ha cubierto la catástrofe de Fukushima, la crisis nuclear en Irán y las negociaciones de paz entre las FARC y el gobierno colombiano. Antes de comenzar aquí, trabajó como productor y corresponsal para Telesur en Washington durante casi un año y también ha hecho diferentes documentales en El Salvador, Venezuela, Argentina y Cuba. Muchas gracias por venir, Francisco. Y aquí a mi vera, otro de los rostros muy conocidos, Maika Navarro, con un currículum muy personal que me ha dado, que dice: utiliza el verbo ser y no el trabajar, pues su oficio se ha convertido en su vida. Solo así entiende esta profesión, viviéndola con pasión a cualquier hora del día. Empezó en la redacción del Periódico de Cataluña, después en Diari de Barcelona y desde hace un tiempo firma en las páginas de La Vanguardia. Tanto como escribir, le gusta contar cosas en directo, que es de lo que hoy nos viene a hablar, y eso lo hace colaborando en diferentes programas de televisión que seguro que la veis. Y confiesa que está a punto de cumplir los 50 y con todo por aprender. Maika Navarro, gracias. Pero muy bien llevados. Totalmente. Nadie lo niega. Bueno, pues va a romper el hielo, Nacho. ¿Te ha tocado? Cuando quieras, dirígete hacia tu presentación. Y bueno, Nacho, vienes a contarnos cómo es fundamental el teléfono móvil para dar forma a un proyecto que muchos conoceréis, como bueno, empezó a conocerlo en La Sexta, Maldita Hemeroteca, Maldito Bulo, y que se aglutina todo dentro de Maldita.es. Y bueno, nos va a explicar cómo con el móvil pues trabajáis todo el equipo y cómo lleváis a cabo este derribamiento de bulos. Perfecto. Muchas gracias. Hola, buenos días. ¿Funciona? Sí, ¿no? Sí. Sí. Muchas gracias por la invitación, lo primero de todo, tanto a la universidad como al Movistar Center. Y bueno, voy a empezar explicando esta primera diapositiva de por qué hemos puesto Maldita.es pa'lante. Pa'lante es la palabra que utilizamos nosotros en el chat que tenemos, en el grupo de Telegram en el que trabajamos, del que os voy a hablar ahora, y es la palabra con la que votamos si estamos de acuerdo con el desmentido que hemos hecho. ¿Por qué hemos elegido esta palabra? Bueno, nosotros somos un pequeño gran proyecto, pequeño porque somos muy humildes, no tenemos ahora mismo casi ni financiación, lo hacemos en nuestros ratos libres, trabajamos cada uno en un punto diferente de la geografía, o sea que estamos muy perdidos. Pero también es verdad que somos muy naturales, somos muy democráticos y podéis vernos, somos los cutres del Paint, nos dicen por ahí, porque somos los cutres del Paint. Podemos salir en televisión, por ejemplo, con unos pelos muy locos, o yo hace poco llevaba un moñete, es decir, cada uno somos muy así. Y esa naturaleza también se ve en nuestro chat, en cómo hablamos, cómo nos desmentimos entre nosotros, y ahí está, en eso, en el pa'lante que decimos nosotros, en ese chat que luego os voy a mostrar. Y luego el lema, ¿no? Maldita.es, periodismo para que no te la cuelen. Maldita.es empezó con un pequeño proyecto que se llamaba Maldita Hemeroteca, que ahora os voy a explicar cómo se fundó, y fue creciendo con Maldito Bulo. Ahora estamos intentando crecer otras marcas que son Maldito Deporte, Maldito Dato, y os puedo decir ya en primicia también que estamos trabajando con otra nueva marca que es Maldita Ciencia, que esperamos sacarla dentro de poco. Y os voy a explicar cómo empezó todo esto. Bueno,
Este es el equipo de Maldito Bulo, que es el proyecto en el que me voy a centrar en la explicación de hoy, en cómo utilizamos el móvil dentro de Maldito Bulo. Y como podéis ver, los fundadores fueron Julio Montes y Clara Jiménez. Y os tengo que contar que, por ejemplo, hay personas que participan en este proyecto como Antonio Maestre, que acaba de estar aquí hace un momento. Y, por ejemplo, nos hemos encontrado en la puerta antes de entrar y hacía meses que no nos veíamos, pero en cambio hablamos en el chat de Telegram, en ese grupo de Telegram en el que debatimos los bulos. Y eso es lo que hace maravilloso este proyecto, que nos coordinamos siempre a través del teléfono móvil que utilizamos. Casi todos somos periodistas de diferentes medios y utilizamos o dedicamos a Maldito Bulo nuestro tiempo libre. Digo que casi todos somos periodistas porque podéis ver que está David Fernández, que le hemos puesto jefe de máquinas, vamos cambiando los títulos según nos da. Él es nuestro desarrollador, es nuestro ingeniero, y él no es periodista, pero creó un proyecto que se llamaba La Buloteca. Y para que os hagáis una idea, cuando creamos Maldito Bulo, bueno, pues hacemos esta alianza con La Buloteca. David vivía en Asturias, ahora ya vive en Madrid, pero para que os hagáis una idea de la diferencia geográfica y que solo gracias al móvil pudimos conocernos, solo gracias al móvil pudimos coordinarnos para crear este proyecto que es Maldito Bulo. Y luego, bueno, pues el resto de periodistas que trabajamos en nuestro tiempo libre dentro de Maldito Bulo. Os voy a dar algunos datos de maldita.es. Y lo primero es la presencia en redes sociales. Nosotros vivimos de las redes sociales y para eso es fundamental poder tener esto. Porque, como os voy a explicar más adelante, esto es lo que nos ha dado vida a nosotros, tanto en el uso interno que hacemos de ello, como el uso que la gente hace día a día de ello. En Twitter, por ejemplo, Maldito Bulo, ya tenemos 150.000 seguidores, en Facebook estamos hablando ya de 60.000 seguidores, y la gran diferencia entre las dos redes, por ejemplo, entre Twitter y Facebook para nosotros, es que Twitter es un gran medio de difusión que nos vale muchísimo para llegar a muchos lugares y que la gente nos retuitee, pero Facebook, por ejemplo, crea mucha más conversación, es mucho más fácil crear la conversación con la comunidad. Y eso para nosotros es muy importante porque nosotros, como os voy a explicar, vivimos de la comunidad. Telegram, por supuesto, tenemos nuestro canal del Telegram, ahora tenemos, creo que son 6.500 seguidores, pero Telegram es más que nada nuestro medio de coordinación. Instagram, que Instagram acabamos de empezar, o sea que estamos ahí como nos aplicamos en Instagram, pero tenemos unos 1.700 seguidores, que no está nada mal. Y lo que os comentaba antes, las marcas de Maldita.es, Maldita Hemeroteca, que es muy conocida porque sale mucho en televisión y es sobre discurso político, Maldito Bulo, Maldito Dato, Maldito Deporte y la que os he contado en primicia, que es Maldita Ciencia, que no está por escrito, pero que ya os cuento que estamos poniéndolo en marcha. Ella es Clara Jiménez, que es la cofundadora y es, bueno, es parte de esa comisión que estamos en la Unión Europea para ver cómo se combaten las fake news y que nos sentimos muy orgullosos y que, bueno, pues es la que lleva el liderazgo, digamos, más de cara al exterior y la cara más visible del proyecto. Bueno, ¿cómo nos coordinamos internamente dentro de Maldito Bulo? Maldito Bulo lo que tenemos es un canal de comunicación interno que es Telegram. ¿Y por qué utilizamos Telegram? Bueno, pues Telegram para nosotros es muy importante, como se ve en la imagen. Nosotros colgamos, por ejemplo, cuando alguien ha hecho el desmentido y vamos votando. Ahí, por ejemplo, hay una votación, estamos en un proceso, veis que todos utilizamos el Palante. Entonces, bueno, pues lo sube, en este caso, el que no tiene foto es Julio, cofundador de Maldita. Sube el bulo, por ejemplo, en este caso, y pues David dice pa'lante, Clara dice pa'lante, yo digo pa'lante. Es decir, personas que estamos totalmente deslocalizadas podemos ponernos de acuerdo en un solo momento a través del teléfono móvil. ¿Por qué Telegram? Bueno, os tengo que explicar que para nosotros Telegram es importante y hemos elegido esa plataforma. Ya veremos si vamos cambiándola porque tenemos ahí un debate interno si nos pasamos a Slack, si seguimos en Telegram. Pero es importante porque son las 12:30 de la mañana y yo tengo un 30% de batería. Es decir, que es un problemón que te quedes sin batería para un proyecto como este. ¿Por qué? Porque todo se hace de forma democrática, todo se vota y no sacamos nada en la que no estemos todos de acuerdo, pero necesitamos sacar contenidos porque vivimos de eso, de que en las redes sociales esté el contenido que se está viralizando ahora. Los bulos tienen una cosa muy importante y es que no tienen una hora. La gente los saca y se empiezan a viralizar. Y el punto de la viralización no sabes cuándo va a llegar y lo mismo pasa con el desmentido que hacemos nosotros. El proceso de debunking no tiene una hora en concreto, entonces cuando hacemos el desmentido, que para eso sí que necesitamos un ordenador, para votarlo necesitamos estar conectados. Telegram, la oportunidad que nos da es que si nos quedamos sin batería en el móvil podemos seguir utilizándolo en el ordenador. No es como WhatsApp, por ejemplo,
que si te quedas sin batería en el móvil, en el ordenador ya no se sincroniza, tienes que cargarlo y tienes que volver a ponerlo. Por eso a nosotros nos sirve tanto que tengamos todos Telegram. Y este es el proceso, comunicación. Nosotros comunicamos qué está pasando, qué estamos viendo por redes sociales, lo hacemos de diferentes maneras. Puede ser que la comunidad nos haga un aviso, puede ser que alguien en maldita.es abra un hilo del foro, o puede ser incluso que empecemos a ver que la gente empieza a buscar sin parar algún tipo de noticia. Hace poco, por ejemplo, estábamos viendo que alguien buscaba senegaleses. Buscas tú en Twitter senegaleses para ver qué está pasando, por qué esa conversación, y descubres que hay una noticia sobre unas personas que están diciendo que unos senegaleses han violado a una chica en Tenerife, es decir, nos ponemos en marcha. Son los tres patas principales para que nosotros sepamos lo que está ocurriendo con los bulos. La segunda parte es proponer, es decir, ponemos, oye, mira, nos encontrado esta información, ¿quién se pone con ello? Y esa es la otra pata. No todos hacemos todo, no sería posible, sería una pérdida de tiempo, sería una descoordinación. Lo que hacemos es dividirnos las tareas y votarlas. Y siempre, siempre, siempre lo hacemos todo a través del móvil. La tercera pata que hacemos dentro de Telegram es discutir, porque muchas veces no estamos de acuerdo. Es muy importante, por ejemplo, en el proceso de debunking que hacemos nosotros, en ese proceso de desmentido, no desmentir o no involucrarnos en el mensaje final de muchos de los bulos. Hay bulos en los que estamos todos de acuerdo en que es una cosa nefasta, sobre todo bulos con una trascendencia xenófoba o machista, pero también hay otros bulos en los que tiene una connotación política y nosotros desmentimos el hecho que se está viralizando. No desmentimos lo que haya detrás porque no entramos a juzgar lo que ha hecho el usuario. Nosotros desmentimos cuando alguien cuenta algo que es falso, que luego al final de la presentación os pondré unos ejemplos. Y por último, la aprobación. Discutimos qué hemos hecho y por último lo que hacemos en Telegram es aprobar o no ese desmentido que ha hecho alguno de los compañeros. Como veis ahí, el primer desmentido es esa imagen que han creado y al rato, el desmentido creo que lo suben a las 12 y poco y al rato ya estamos votando todos el pa'lante. Tenemos una norma interna, ¿no?, de que cuando ya 3 personas han votado a favor y más o menos le han dedicado un tiempo a ver que el desmentido está bien hecho, vamos para adelante. Es muy importante esta parte de democratización del proceso de elección porque nos evita faltas de ortografía, que parece una tontería, pero puede pasarnos, que sin querer hayamos metido algún juicio de valor que no queremos meterlos y muchas veces también nos sirve para decir, oye, el que lo ha subido es un usuario X que no conocemos, por favor, bórralo para que no se vea ese usuario porque una cosa que tienen los bulos es que quien lo viraliza muchas veces no es el creador del bulo y tampoco estamos aquí para atacar a nadie. Entonces, todo eso lo hacemos de una forma muy democrática. Como canal de comunicación, como ese primer paso que os comentaba antes, nos sirve mucho por eso que os he contado de que no estamos juntos. Es cierto, no lo negamos, es cierto que varios miembros del equipo trabajamos en La Sexta. Yo soy periodista de datos e investigación en La Sexta. Clara trabaja en El Objetivo, que es de una productora que colabora con La Sexta. Julio Montes trabaja en Al Rojo Vivo, es decir, somos un equipo que podríamos coincidir en la redacción, pero no es así. Julio trabaja a primera hora, yo entro un poquito más tarde, Clara va los domingos, es decir, no nos encontramos. ¿Qué hacemos? Trabajamos a través de un canal como es Telegram que nos permite tener conversación directa e incluso si nos citamos unos a otros que nos salten notificaciones directas de que te están pidiendo que te fijes en algo. ¿El equipo siempre conectado? Bueno, yo estoy aquí ahora, hace un rato me estaban pidiendo por favor que estuviésemos pendientes de algunos desmentidos que estábamos creando para poder votarlos. ¿Por qué? Bueno, todos sabemos, acaban de llegar los nuevos ministros y empiezan los bulos. Y eso siempre pasa, desde que empezó la moción de censura hasta ahora, pues llegan los bulos. El último, si os metéis ahora mismo, creo que mis compañeros acaban de subir sobre el ministro Grande Marlaska, que acaban de nombrarle ministro del Interior, y ya estaban hablando de que si él era el encargado de haber secuestrado la portada del jueves. Pues bueno, nosotros estamos pendientes para viralizar. Crear conversación y redes sociales es la otra parte importante. Nos salimos de Telegram y ya hablamos del uso que hacemos todos del móvil. Para nosotros es muy importante estar pendientes de lo que dice la comunidad. Y nuestra comunidad no solo habla en maldita.es, que es nuestra página web, en el foro, sino que también nos habla en Twitter, nos habla en Facebook, nos habla en Instagram. Entonces necesitamos saber qué está pasando y qué nos están contando, porque muchas veces son ellos los que nos están avisando a través de mensajes directos, a través de citaciones en tweets. Oye, se está moviendo esto, es un bulo y nosotros tenemos que estar pendientes. Para eso también es muy importante que tengamos el móvil a mano. Y luego, porque somos todos periodistas, la mayoría, y trabajamos con el móvil constantemente. Le necesitamos, es nuestra herramienta y es donde seguro saben todos nuestros compañeros que vamos a mirarlo. De vez en cuando lo vamos a mirar, porque por trabajo,
por necesidad como periodistas, y luego también muy sencillo, si estás desmintiendo un bulo y yo estoy ahora mismo aquí o voy por la calle y me dicen, oye, que están moviéndose que, como os voy a poner después, están envenenando fresas, o que tienen hepatitis, o que te contagian. Bueno, Ministerio de Sanidad, prensa, oye, ¿tenéis alguna alerta sobre esto? Ministerio de tal. Y esa es la segunda pata de la importancia que tiene para nosotros el móvil. Es nuestro vehículo de trabajo. ¿Cómo viralizamos los desmentidos más allá de lo que es la plataforma de Maldito Bulo? Bueno, pues nosotros creamos el desmentido, lo publicamos en redes sociales y es las redes sociales las que se encargan de difundirlo. Por eso para nosotros es tan importante la comunidad. La comunidad nos avisa a través del móvil, pero también necesitamos que seáis vosotros, la gente que trabaja con maldita.es, porque eso es un trabajo de todos, es decir, acabar con las fake news tiene que ser un trabajo de todos. Pues bueno, necesitamos a esas redes sociales y esa comunidad para que viralicemos entre todos el desmentido. Es muy importante porque a la velocidad que corren los bulos, no corren los desmentidos. Y hay dos patas importantes. Una es que viralicemos entre todos el desmentido y la otra es que quien ha subido un bulo y se ha equivocado, porque todos tenemos derecho a equivocarnos, que lo borre. Hace poco hemos solicitado a Elena Valenciano que borre un bulo que ella misma ha pedido disculpas por haber subido, porque le dijimos, oye, esto es un bulo, bórralo. Todavía creo que no lo ha borrado, puede que lo esté a punto de borrar. Pero ¿qué ha pasado? Que, por ejemplo, otra persona relacionada con el Partido Socialista volvió a mover el bulo a través de Elena Valenciano. Y ese es el problema, que hay personas de una gran relevancia pública que tienen que borrar esos bulos. Y es una cosa muy natural. Todos tenemos derecho a equivocarnos, pero tenemos que ayudar entre todos a desmentirlo. Y bueno, no quiero extenderme mucho porque no sé cómo voy de tiempo. Pues llevas 12, te quedan 3. Me quedan 3 minutos, me da tiempo de sobra para contaros un poco ejemplos prácticos de cómo lo hacemos. Voy a dejar aquí el móvil un momento, por si las moscas me vibra. Y bueno, os explico. Estos son 3 tipos de bulos, que los eligió Ana, de hecho, le hago el reconocimiento porque es importante, pero que además me dijo, si quieres cambiar algo, cámbialo, y dije, no, has puesto 3 ejemplos geniales para explicar un poco cómo trabajamos nosotros. El primer bulo, bueno, es sobre unos vídeos que estaban corriendo por las redes y decían que eran, bueno, dice que era Londres y que eran unos disturbios durante el Ramadán. Primer tipo de bulo que encontramos. He de decir que Maldito Bulo se crea muy a raíz de la crisis de los refugiados, porque empezó a haber una gran viralización de bulos xenófobos. Pues este es uno de esos bulos, bulo xenófobo. Fue la propia comunidad la que nos dice, oye, se está moviendo esto, oye, mirad que esto no es Londres, ni siquiera es durante el Ramadán. Son unos ultras en la ciudad de Basilea que están teniendo conflicto entre ellos, ni siquiera tiene un carácter religioso. Por lo tanto, nosotros nos pusimos en marcha, captura del vídeo, los tweets, como veis, hemos borrado los usuarios y después de dónde procedía la noticia original, que claramente se ve que está diciendo es un partido de fútbol en Basilea, no tiene nada que ver. Es muy sencillo, comunidad avisa, nosotros desmentimos, publicamos en redes y que sí viralice el desmentido. El segundo es el que os he contado antes de las fresas, decían que contagiaban la hepatitis. Pues lo mismo, como os he contado, llamada al ministerio y hacernos eco de lo que las propias instituciones cuelgan en sus redes sociales. Nosotros también estamos muy pendientes de lo que dicen Guardia Civil, Policía Nacional, pero también las consejerías de salud, porque es muy importante tener en cuenta que cuando una fuente autorizada desmiente algo, es una parte muy sencilla a la que recurrir. Si nos llega un bulo sobre una alerta sanitaria, es muy fácil que busquemos en redes sociales dónde está ese bulo, dónde está geolocalizado, digamos, e ir a la Consejería de Sanidad y buscar qué está diciendo sobre ello. Nosotros en este caso fuimos a Madrid porque hay bulos que recorren toda la geografía, incluso son internacionales. Entonces nosotros, bueno, vamos buscando dónde está el origen y si ya había un desmentido oficial. Pues este sería un caso de llamada de teléfono y búsqueda de desmentido oficial. Y el tercer caso es, bueno, decían que era un colegio en el Borges Blanques y que, bueno, estaban intentando que lo compartieran de cómo se manipulaba a los niños en Cataluña con todo el tema del procés. Bueno, aquí veis que no hemos borrado el usuario. Hay veces que no lo borramos porque creemos que tienen una responsabilidad. Ciertas instituciones, cierto tipo de usuarios, políticos, periodistas, tenemos una responsabilidad añadida. En este caso, Sociedad Civil Catalana, pues creemos que tiene una cierta responsabilidad en la viralización de bulos, que no debería hacerlo, debería estar más pendiente de ello. Dejamos el usuario, decimos que es un bulo. ¿Y cómo hemos desmentido esto? Sencillo. Te vas a Google Street View, buscas dónde está localizado ese colegio
que está manipulando a los niños y efectivamente lo que nosotros, si os fijáis, que es lo que os he contado antes, nosotros decimos no, esto no es un colegio, es una calle, es la calle tal, y la foto está utilizada para decir que es un colegio y lo dice, los actos los organizó CDR de la localidad. Es decir, nosotros no nos metemos a qué está pasando en el acto, lo que decimos es lo que está sucediendo, es un acto que se hizo en una calle. Y es la tercera forma de desmentir, lo que es buscar a través de imágenes que sabemos que son fotografías asépticas, como las de Google Street View, para desmentir geolocalizaciones de bulos. Y por último, pediros a todos que os metáis en maldita.es, os hagáis malditos y nos ayudéis a este proceso de debunking de maldito bulo que hacemos, pero también a todo lo demás, que tenemos muchas cosas que estamos haciendo sobre discurso político con Maldita Hemeroteca, o que nos llevéis a poner en marcha otros proyectos, porque por ahora tenemos Maldito Dato, Maldito Deporte y Maldita Ciencia ahí a punto de salir, pero bueno, todo lo que podamos colaborar entre todos en acabar con esta era de las fake news, o por lo menos ralentizarla un poco, pues genial y muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Nacho. La verdad que yo soy muy fan, yo soy muy maldita, Fran, te toca. Vale. Y bueno, sobre todo me interesaba que vierais el proyecto de Maldita, ¿no? Porque parece mentira que tanto hablamos de innovación en periodismo y al final el proyecto innovador de Maldita es precisamente hacer periodismo, ¿no? En esta época en la que estamos, ¿no? Pues precisamente verificar, contrastar, que es el periodismo de toda la vida. ¿Y periodismo de toda la vida? Caballero, usted, ¿qué le toca? Buen día, muy buenos días. Yo estoy con Marta totalmente, me he sentido identificado con dos puntos. Uno, que hace unos años yo no formaría parte de este congreso porque era bastante antimóvil. Y otro también, que uno de los motivos que decía Leonor es por ese, ¿no? Que uno mismo tiene su fijación, sus prejuicios. Y yo al principio, cuando en el 2012 empezaron en el canal donde yo trabajo, que es un canal muy joven, RT, y muy focalizado también en las redes sociales, en los medios, lo primero que creía es que el móvil, cuando ibas a hacer una cobertura a cualquier lugar, te iba a suponer más trabajo. Yo soy corresponsal de televisión, ya tenemos bastante para estar abriendo nuevos flancos con el teléfono, que si te van a pedir hacer una crónica por aquí, para la web, para el no sé qué, y creía que eso, en cierta medida, iba a suponer más trabajo, que yo creo que es una realidad. Punto número 2, el análisis, que en realidad todo este asunto del móvil también creía que implica más inmediatez y eso te da menos capacidad de análisis. Ya te empiezan a pedir en las redacciones cualquier cosa porque tienes la capacidad de tener el móvil y hacer cualquier cosa. Entonces, no tienes, recuerdo, no sé dónde fue, si fue en Siria, con un periodista que lleva 30 años, que se pasó un mes para hacer 3 crónicas. O sea, era totalmente... Y el móvil, en cierta medida, ha quitado eso, ¿no? Y luego el tema de esa dependencia precisamente con la redacción, de que te llaman, de que de repente acabas de bajar, llegas a un conflicto, estás en Ucrania, bajas del avión y ya te están llamando, oye, ¿cuál es el ambiente? No sé cuál es el ambiente, no te puedo decir cuál es el ambiente porque estoy con José, el de al lado, o con no sé qué, y estoy dentro del avión. No, pero cuéntame, bueno, pregúntame lo que quieras, pero no me preguntes cómo es el ambiente porque te voy a decir que estoy en un avión. Entonces, hay esa intensidad en la redacción de que estás en un lado, ya estás, lo hemos conseguido, y muchas veces también, ¿no? El móvil tampoco ayudaba a eso, ¿no? Y en el especialista, ¿no? De esa mentalidad que decía Leonor de nosotros los periodistas cuadriculados, yo soy periodista de televisión, entonces tengo que hacer esto bien y no me voy a abrir a nuevos flancos y esas eran un poco los 4 prejuicios. Pero con las coberturas me da cuenta, ¿no? de que al final la experiencia es la que te permite conocer y para qué te sirve el móvil, ¿no? Os voy a contar algunas de las coberturas y de lo que me ha servido, que la verdad es que gracias a este congreso también me he puesto a pensar sobre este punto, ¿no? Que muchas veces cuando estás trabajando estás aprendiendo y conociendo, pero no te da tiempo de decir, oye, hacer un punto de inflexión, reflexionar y ver de qué te sirve, ¿no? En Siria, al principio del conflicto y luego ya durante todo ello, yo estuve allí unos 4 meses y allí al principio era básico cómo llegaban las noticias.
Y durante este tiempo también ha pasado. Hay muy pocos periodistas allí y muchas veces esa participación ciudadana de grabar, ponerlo en cualquier red social, esa red social, los medios de comunicación lo contaban, pues servía mucho para conocer realmente qué estaba pasando en los diferentes puntos del país, que muchas veces, por cómo es el país, por la estructura, por la falta de capacidad que tienen los periodistas de llegar, las visas y los problemas que había, pues muchas veces te ayudaba y veías cómo el móvil era una gran fuente de información. Por otro lado también, y lo comentaba también Antonio, que con el móvil tú puedes llegar a cualquier lugar y no eres periodista. Nos pasaba muchas veces a las afueras de Damasco, que estaba totalmente al principio rodeado por el ejército porque era uno de los focos principales de las revueltas, y entonces en esos varios cordones estaba el ejército, te miraba, no sé qué, no sé cuántos. La primera vez entramos con cámara, no sé por qué, el Espíritu Santo, lo que sea, no abrieron el capó y pasamos, pero ya la segunda vez lo que hicimos es ir con teléfono móvil. Entonces, las grabaciones eran de menos calidad, porque también depende mucho ese punto de ¿es de menos calidad o no es de más calidad? Yo creo que depende un poco de la inmediatez y de cómo estés preparado. Y durante mucho tiempo, pues al principio, al no dar relevancia al móvil, pues te das cuenta que haces una grabación y no la haces tan bien. Pero es verdad que llegas a estar con militares que al principio estaban pues marchándose del ejército, o tenías la posibilidad de hablar con esas personas que estaban en las revueltas y llegabas tú con tu móvil. El punto que puede ser crítico, ¿no?, es esa verificación de los hechos. Es decir, cómo verificas, nos llegan un montón de información a las redacciones y a los lugares, y cómo verificas si eso es verdad o no. Y luego, bueno, maldito bulo nos ayuda mucho, pero es verdad que la masificación de información ha implicado también, ¿no?, y esa inmediatez, que nos metan muchos goles, y que es muy difícil, y sobre todo que es muy difícil, ya si es difícil en España, cuando haces una cobertura en otro lado, tener la capacidad con otro idioma, con otro contexto, con esa inmediatez, es complicado. Aquí os voy a mostrar un pequeño stand-up que hice justo en el 2000, yo creo que en el 2011-2010. Se han convertido en un arma de doble filo en Siria. Gracias a sus secuencias dentro del país, una parte de la población ha podido cortar el velo informativo que existe. Sin embargo, fuera de sus fronteras, la cantidad y el número enorme de estas secuencias, sin ser verificadas por los medios internacionales, ha sesgado la información hasta desvirtuar la realidad de lo que aquí ocurre. Francisco Guaita. Ese era un poco el primer punto, ¿no?, de ese contraste de la información que te llega, y es muy importante y te hace que los ciudadanos cuenten y tengan la capacidad de hacerlo, y cómo lo verificamos, las dos caras de eso. En Ucrania también estuvimos muchos meses allí, primero en Kiev. Yo en Crimea no estuve, me tocó la luna de miel, me la respetaron. Y luego en Donetsk y Lugansk estuvimos allí, y justamente estábamos haciendo la cobertura allí y se cayó el avión con 298 personas. Estábamos en un momento en julio donde los medios de comunicación no estaban llegando mucho allí. Se dio, oye, se ha caído un avión, estás en un conflicto, de repente se cae un avión comercial, ¿cómo es eso? Llegas y evidentemente que ahí, por un lado, el teléfono es fundamental, y también las redes sociales. Porque cuando empezó a darse cuenta de la dimensión que había sido, pues un avión en medio de un conflicto con 298 personas, 80 niños, llegas a la situación allí, que era una zona rebelde, prorrusa, y que estaba contra el gobierno de Kiev, pues entonces la verdad es que casi la cobertura desde el primer momento y luego durante los primeros 3 días, Twitter tenía una fuerza brutal. Te dabas cuenta que había mucha más intención de seguir por Twitter, ¿no?, lo que estaba pasando. Además, la capacidad que tiene el periodista de contar lo que está pasando en Twitter es mucho más individualizado, es mucho más, cuentas lo que tú crees. En un reportaje tienes tu formato, y es el formato que tienes que contar y tienes que respetar. En Twitter hay mucho más sabor, ¿no? Si te gusta la sal, pues le echas la sal, que un poquito de cebolla, pues le metes cebolla, y va teniendo mucho más sabor eso,
y también tienes la capacidad de la gente que te va escribiendo, tú vas teniendo... Entonces, en esos momentos también era impresionante que nosotros habíamos llegado nada más allí y al día siguiente ya veías en las portadas de los periódicos qué había pasado. Y uno dice, pues no sé muy bien qué había pasado porque estábamos allí, pero ya se sabía quiénes eran los malos, quién lo habían hecho, quién no había sido. Y era un poco... Y a través de las redes sociales, ¿no? También todo eso, la gente te estaba preguntando también, oye, ¿pero quién ha sido? ¿Pero qué ha sido? Y las redes sociales te dan esa dimensión de globalidad. También es muy importante porque muchas veces cuando estás en lugares, tú estás en un lugar de una crisis, de un conflicto, y estás viendo ese lugar, es lo que estás contando, pero las redacciones tienen mucha más información que tú. Te están preguntando a ti, oye, ¿qué está pasando? Tú le puedes decir, oye, pues yo lo que veo es lo que está pasando en Plaza de Cataluña. Pero de repente el contexto de Barcelona no lo tienes. La redacción tienen todos los teletipos, todo lo que... Y el teléfono móvil nos ha permitido ponernos a la misma altura. Tú también puedes abrir lo que está diciendo el presidente sirio, lo que está diciendo los rebeldes ucranianos, lo que está pasando, la reacción del gobierno de Japón con Fukushima. Que eso antes tú no podías dar en tu cobertura un contexto mayor, ¿no? Y, sin embargo, ese móvil, lo que sin duda, y yo creo que sí que nos hace, es muy esclavos de la inmediatez. Estamos pegados todo el día y hay que saber discernir, que es muy difícil y que yo creo que no sé, yo ahora mismo no tengo la capacidad. Mi amigo Javi, el cámara, que pasamos muchas horas juntos, me dice que estoy totalmente... oye, vas a dar un congreso del móvil si lo necesitas, porque estás totalmente enganchado. Y yo soy de los que cree que no estoy enganchado, entonces ya tengo un problema, pero es verdad. Y al final te acabas enganchando en un montón de asuntos que no te llevan a ningún lugar, ¿no? Entonces, tener la capacidad de análisis de verdad y de lo que te puede permitir el móvil, ¿no? El tema de los atentados... estuve en Bruselas y la verdad es que a veces el móvil te salva de unas muy grandes. Habíamos estado, yo iba con un cámara ruso que siempre ya en el idioma pues es una risa, él se había ido a desayunar, de repente el canal te dice, oye, que tienes directo en media hora, tiene que ser en este punto porque hay una unidad móvil que está allí, el cámara ruso sigue desayunando, ya quedan 5 minutos, sigue el cámara ruso desayunando y dices, ya la hemos liado. Te encuentras con una corresponsal amiga que tiene un palito de estos, nunca has hecho con el palito, te pones el teléfono y haces un directo que te sirve. Con respecto a la calidad, yo creo que un punto importante es esa inmediatez, que yo creo que sí que baja la calidad cuando es algo inmediato. Cuando es algo inmediato, cuando tienes la capacidad de hacer un reportaje con tu tiempo y no sé qué, sí, evidentemente que nosotros hacemos, por ejemplo, ahora mucho con Osmo, que es un palito con una cámara y el teléfono que tienes ahí. Y es una especie de Steadicam. Y es increíble la textura y lo que te da con ese teléfono. Pero es verdad que en la inmediatez, cuando te toca y te dicen, venga, haz un directo y te pones así, pues tu cara no sale medio así, estás con el no sé qué. No, yo creo que sí que quita calidad a eso. Con las coberturas en general, y ese yo creo que es uno de los puntos, ¿no? Para mí, que todavía está por reaprender, bajas equipo. Ya hace 10 años de vez en cuando veías asistentes de sonido, ya eso no sabes qué son, o sea, no hay asistentes de sonido. En concreto, cuando vas a Ucrania, muchas veces ves a compañeros con una precariedad brutal haciendo radio con su teléfono móvil, luego poniéndose con su cámara ahí para tirar y escribiendo prensa, que dices, todo esto tampoco yo creo que ayuda. Tampoco es que sea el teléfono móvil la causa, ¿no? Pero está claro que esa inmediatez, pues no... Y que evidentemente que es mucho más barato. Ahora tener un Osmo que te da una calidad brutal, pues no sé si te sale por 1.200 euros una cámara que dices, oye, que está muy bien y que tiene una calidad que, como decía Leonor, puede salir en cualquier lugar. En cuanto a la crisis de refugiados, que un poco he tenido la oportunidad de seguir desde Siria, Jordania y luego ya desde Lesbos y tirar hacia arriba Macedonia, Serbia, pues un poco la capacidad que tienes de seguimiento.
de seguimiento, por un lado, de saber elegir. Se daba en una situación en los Balcanes donde había un montón de fronteras, había un montón de refugiados en diferentes partes. Y a través del móvil un poco abríamos el día y veíamos y decíamos, oye, nos vamos a la frontera serbo-húngara, vámonos para allá, vamos a no sé qué. Estábamos un poco decidiendo y el móvil sí que te permite la personalización de si tú estás siguiendo a las personas adecuadas, te permite filtrar mucho y saber que en ese lugar esa persona en la que tú confías y sabes te está contando de manera inmediata qué está pasando. Que esa capacidad no te la da ni una redacción ni otro lugar. Y muchas veces el poder elegir bien en las redes sociales, en Twitter, a quién sigues y cómo sigues, te da mucha capacidad para elegir bien. El Archivo Inimaginable, Deutsche Welle hizo un documental ya en Alemania, cuando los refugiados estaban, con el archivo que ellos habían sacado. Es decir, los refugiados iban grabando, ¿no? Y luego llegaron a Alemania y dices, pues es imposible. Desde Alemania. No, utilizaron todas las imágenes que ellos habían hecho y habían grabado, entonces contaban la historia a través de ellos. Y muchas veces te pasaba eso, cuando hablabas con ellos, que te facilitan, pues oye, ¿cómo fue en Lesbos? ¿Y cómo cruzasteis? Y tienen imágenes, y tienen... Entonces, de repente se abre un mundo de archivo de imágenes con el teléfono móvil que al lugar a donde vas... Puedes haber llegado muy tarde, no puedes haber estado allí, pero ya no tienes que pagar a la agencia tanto dinero si no tienes la capacidad, si estás yendo como freelance, sino que puedes hablar con la gente, oye, pásame esta imagen, este vídeo. El otro día estábamos haciendo aquí un reportaje sobre los narcopisos y una de las personas que estaban aquí pues nos decían, oye, toma, te voy a pasar este archivo, que es no sé qué, no sé cuántos, y te da la capacidad de aumentar y de hacer mejor tu trabajo. Y eso mismo luego también la capacidad de seguimiento, es decir, cuando tú tienes una relación y hablas con alguien y de repente dices, esto normalmente se habría acabado. Pues tú luego le puedes seguir en Facebook, luego le mandas un WhatsApp, luego tienes mensaje, luego de repente esa persona, me encontré por ejemplo a un equipo de fútbol que se había ido todo el equipo de fútbol de Irak y todos estaban cruzando las fronteras. Estaban en la frontera serbo-húngara y allí estaban los 19, estaba el delantero, estaba el defensa, estaba el portero, estaba el entrenador, contaban toda la historia. Y ese día dije, pues no voy a trabajar, quiero hablar con ellos. O sea, no, me parece que es demasiado bonita la historia y quizá perdí un momento para contar una historia que era brutal porque eran excepcionales, porque estaban preguntando a todo el mundo, ¿ya dónde vamos? ¿Nos vamos a Brasil? No, yo creo que a Finlandia. No, tío, no te vayas a Finlandia, hace mucho frío ahí, no te dan calor humano, Irak es más cercano. Y la verdad es que luego he seguido manteniendo contacto con ellos. Y te sirve también para tu día a día, para un documental, para la posibilidad de extender de qué pasa, te da la oportunidad de hacerlo. 3. Es básico el 3. Entonces, no, más que nada, esa capacidad también en Twitter de ese momento, ¿no? De los momentos espontáneos, de lo que sucede en esa situación que te da Twitter. O que en mi medio son muy pesados con el Facebook Live, con también Twitter, dale, no sé qué, pero es verdad que es increíble la capacidad que tienes de contar, también te das cuenta del interés que tiene la gente, se abre el ida y vuelta de los comentarios de unos, de la posibilidad, y es verdad que se acaban quitando un montón de estructuras que tiene la tele, ¿no? Que quizá nos hemos marcado nosotros mismos y que si las haces en un informativo, entonces ya estás estructurado y que de repente terminas de hacer el directo y pasas a Facebook Live y tienes otra manera de contar las cosas, que quizá es mucho más natural que el del directo. Pero no sé, eso también estaría bien, ¿no? el pensarlo. Ante todo eso, la cantidad de información que nos llega, ¿no? Que yo creo que es uno de los grandes problemas, que es qué claridad de confusión, porque es verdad, esto lo ponía el Roto hace un tiempo en El País y me parece que es así, que muchas veces tenemos tanta información y que en cierta medida esa capacidad del periodista de poder filtrar esa información e intentar hacerla, pero que la cantidad de información cuando estás haciendo una cobertura
muchas veces te marcan goles, y es así. Y te marcan goles por esa capacidad, ¿no? Por la inmediatez, por esa esclavitud que tenemos, ¿no? Los retos que tenemos, que son un poco los que he estado comentando, el de la inmediatez, el de la calidad, no solo la calidad informativa, sino la calidad también a la hora de grabar, que muchas veces, ¿no?, te lleva, pero evidentemente que cuando más mejoren la tecnología, mucho más cerca estás de que la cámara y el teléfono ya sean uno y de exactamente igual, ¿no? Y la abundancia. La gran pregunta para mí es si somos mejores periodistas. Yo creo que la base es otra del periodismo, ¿no? Pero que esta es una gran herramienta, el móvil, y sin duda ayuda muchísimo en cualquier cobertura que haces, desde muy diferentes puntos que realmente no me había dado cuenta. Así que, para no ser menos que mis compañeros, yo también voy a respetar el tiempo, ¿eh? Y nada, que muchísimas gracias. Muchas gracias, Fran, sobre todo por haberte abierto tanto, haber confesado ese pasado antimóvil y afortunadamente por haberte hecho un converso en estas circunstancias. Ahora expone nuestra compañera Maika, ya la conocéis muchísimo, sabéis que es periodista de calle al 100%, cubriendo la noticia siempre. Y bueno, Maika, cuando quieras. ¿Qué tal? Muy buen día. Muchas gracias, Ana, y a los organizadores por invitarme a este congreso. Yo que, pues como Marta y como alguno de mis predecesores, al móvil le saco poco partido, o sea, no soy mucho de cachivaches y seguramente en este congreso aprenderé a darles otras alternativas. No voy de negro por luto, sino porque hoy es pues todos los viernes, en solidaridad con las mujeres de Radio Televisión Española, con las mujeres y los hombres que trabajan en esa cadena, pues muchos periodistas vamos de negro. Yo soy redactora yo soy periodista de sucesos y eso quiere decir vivir, que es lo que comentaba un poco Ana en mi presentación, para mí el periodismo es una manera de vivir. O sea, yo no sé vivir sin esto. De hecho, el móvil se ha convertido un poco en una prolongación de mí misma. De hecho, a veces me resulta muy complicado entender cómo... Bueno, yo ya voy a cumplir 50 dentro de nada. Empecé muy jovencita en la redacción del Periódico de Cataluña y empecé muy rápidamente con los sucesos y a hacer información de calle. Y es verdad que en una primera etapa de mi profesión los móviles apenas existían, ¿no? Eran muy pocos los que tenían acceso a un móvil y muchos menos las fuentes. Y entonces eso implicaba hacer un periodismo mucho más de contacto personal. O sea, los primeros periodistas que en su momento llenaban cada semana las maravillosas páginas del Caso, pues no tenían móviles, pero hacían informaciones, había fotografías y explicaban las cosas que estaban pasando. ¿Cómo conseguían las historias? Estando en el lugar. O sea, eso ni el móvil ni nada te lo quita, tienes que estar en el lugar y es la mejor manera. Nos hicimos periodistas, y eso es una frase que dice siempre Marlaska, para estar en el sitio donde pasan las cosas. Pues yo, con móvil, con redes y sin redes, soy de las que siempre quiere estar en el sitio donde pasan las cosas. Mi dependencia con el móvil es absoluta, porque, bueno, los redactores de sucesos no tenemos agenda. O sea, yo no sé a qué hora un señor va a decidir raptar, vejar y asesinar a una niña de 13 años. No sé a qué hora ni en qué día alguien lo va a poder detener, a qué hora va a pasar a disposición judicial y en qué momento una jueza decide pues, ingresarlo en prisión, que ayer fue a las 2 de la madrugada en el caso de Vilanova, que es el último de los sucesos que un poco nos ha conmovido y ha sacudido a la opinión pública. El no tener agenda fija pues implica que tú tengas que vivir con el móvil encendido las 24 horas del día y eso evidentemente condiciona tu vida porque, bueno, pues es ya al final ya tus conocidos, la gente que te quiere y está a tu alrededor. La monserga ya no te la dicen, pero la cantinela de apaga el móvil, por favor, pues bueno, pues al final ya tú pones cara de cabreo porque no es que te gusta. Entonces mis desconexiones implican apagar el móvil. O sea, yo no sé estar, o lo apago o lo enciendo. No hay punto intermedio de tenerlo encendido y no estar pendiente. No, porque en cualquier momento
pues me pueden llamar pues porque básicamente lo peor que puede pasar es que han asesinado a alguien y hay que estar allí o llegar lo antes posible. En mi caso, los periodistas de sucesos, de investigación y de sucesos, que a mí me gusta decir mucho, aunque esté a veces en desuso o la gente tienda a criticarles muy alegremente, yo me reivindico y estoy muy orgullosa de ser periodista de sucesos. Bueno, pues los periodistas de sucesos trabajamos con varios tipos de fuentes. Las menores son las fuentes abiertas, es decir, gente que presencia un suceso y te busca y te lo explica, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, en mi cuenta de Twitter aprendí a dejar abierto la opción de mensajes y es verdad que en muchísimas ocasiones me han llegado informaciones a través del mensaje. O sea, tú puedes tenerlo abierto o cerrado, que solamente te puedan escribir la gente a la que tú sigues o gente que tú no sigues y desconoces, se comuniquen contigo a través de esa opción. Y yo con esa opción he accedido a información, a imágenes, y una de las que recuerdo, así que que además lo guardo por lo que significó, y es aquí en la Rambla, el 14 de agosto, el 16 de agosto, en los atentados. Yo esa mañana acababa de llegar de vacaciones y era el primer día que trabajaba después de un mes de merecidísimas vacaciones. Había quedado precisamente esa mañana, muy cerca de aquí, en el barrio del Raval, se producía un desalojo de los denominados narcopisos, que ahora están son tan objeto de información y noticia. Sabía que se iba a desalojar ese narcopiso, había dejado aparcada mi moto junto al liceo, en el estacionamiento, y bueno, yo estaba allí, pasé toda la mañana. Hablé con una fuente mía, un policía, un mosso de escuadra, y quedamos para comer. Le dije que bajara, que me apetecía comer en la boquería. Hay un sitio no sé si sois de aquí todos, pero hay un sitio en la boquería que se llama El Kiosco, que es riquísimo. Y le dije, hostia, había estado en África, digo, quedamos en el kiosco, que me apetece comer unos huevos fritos con patatas. Y el tipo me dijo, no voy a bajar a la Rambla a aparcar ni loco, o sea, cógete la moto y súbete para l'Eixample y tal. Bueno, pues renuncié a mis huevos fritos con foie por ver a esta fuente y me fui al l'Eixample y de pronto otro policía, por mensajería de Twitter, porque además es una manera bastante discreta y poco detectable de informarte, me decía a los 2 minutos: Maika, acaba de haber un atropello mortal en la Rambla, tiene toda la pinta de un atentado. Miré al que tenía enfrente, cogió rápidamente. La primera reacción del policía con el que estaba comiendo, que además es un policía con galones, fue mirar su móvil a ver si había recibido alguna alerta. Bueno, tardaron unos minutos, que ese primer mensaje fueron nada, es que habían pasado 2-3 minutos. Esa persona que me enviaba el mensaje es que estaba patrullando ese día en la Rambla y bueno, pues no le atropelló de milagro. Y en esos primeros segundos de parálisis, bueno, pues se le ocurrió escribirme. Hay fuentes abiertas, pero la gran mayoría de las fuentes con las que trabajamos los periodistas de sucesos son con fuentes cerradas, es decir, con uniformados, con miembros de las fuerzas de seguridad del Estado, de cualquier cuerpo policial, que tienen el condicionante de que a ti no te pueden contar historias. Es un delito que te expliquen historias porque tú como periodista las puedes contar, pero ellos pues cometen un delito que es el de revelación de secretos. ¿Eso qué implica? Bueno, pues que el periodista de sucesos, que su gran valor, o sea, lo que más un periodista de sucesos es bueno o no es bueno, según su agenda, según la cantidad que tenga de gente que confía plenamente en ti, con la que tienes la complicidad de que te cuente historias, a pesar de que si lo descubren, eso es un delito para él y puede arruinarse su carrera profesional o ser condenado, porque han habido condenas a funcionarios, a policías, guardias civiles, Mossos de Escuadra, policías municipales, ertzainas, por facilitar información confidencial a un periodista de sucesos. Para conseguir eso tú tienes que dar las garantías absolutas a esa persona que se está jugando su carrera de que no lo van a descubrir. Y para que no lo descubran, bueno, yo debería hacer esto y es que es mi primer PowerPoint. Sí, esto ha sido otra. Bueno, pues para que eso no... A ver, espera, es que mira, me puse tan nerviosa. Ah, claro, bueno, esto es lo que tenía que decir yo ahora.
¿Eso qué implica a los periodistas de sucesos? Bueno, pues que todo buen periodista de sucesos de investigación no trabaja con un móvil, sino que trabaja siempre con dos móviles. Eso es fundamental, básico, imprescindible. ¿Por qué? Porque en el primer móvil es el que es tu móvil oficial, o sea, que está o a nombre mío o en mi caso a nombre de La Vanguardia, que es el medio de comunicación para el que principalmente trabajo, y el otro móvil, ese segundo móvil en B, es el que está, que tiene una tarjeta prepago que cambio después de cada información un poco delicada. Y claro, está a nombre pues de personas más inhóspitas. Antes de los atentados del 11M, tú podías ir a cualquier tienda de móviles y comprabas una tarjeta prepago y no necesitabas dar tus datos. Comprabas una tarjeta y luego la recargabas. Después de esos atentados, la legislación obliga a que cada vez que alguien compra una tarjeta prepago tiene que identificar para quién es. Claro, si yo voy a coger el móvil B y digo que soy Maika Navarro, María del Carmen Navarro, pues en fin, poca gracia, no hemos ganado nada. Entonces, bueno, pues busco mil familiares, tampoco voy a meter a mi hermana ni mis padres, en fin, pues busco alternativas de lo más... De hecho, algún voluntario que estamos en Movistar, ya me tengo que cambiarla ya la tarjeta, o sea que me iría fenomenal tener una tarjeta a nombre de alguno de vosotros. ¿Y eso por qué? Todas las policías tienen su propia policía interna, su unidad de asuntos internos, que o bien por iniciativa propia o bien porque un juez se lo pide, por saber unas diligencias, a veces pues investigan quién ha sido el que ha filtrado. Hoy mismo se ha abierto una información, creo que reservada, no sé si al final la acaban abriendo, sobre una información que publico sobre un crimen que hubo el martes aquí en el GOTI, que bueno, pues doy algunos detalles que no habían trascendido y me consta que ha habido un poco así como de movimiento y la pregunta esa, ¿quién se lo ha explicado? La posibilidad que tiene la policía para ver quién se lo ha explicado. En 30 años no han pillado ni una fuente de las mías, también os lo digo. Y lo han intentado y he tenido varias investigaciones, tanto de asuntos internos, de Mossos principalmente, también de la Policía Nacional y también judicializadas por una jueza de Barcelona que me hizo ir a declarar. Pero, ¿qué hace la policía? Bueno, pues a todos los policías tienen su terminal, la privada, suelen tener también dos teléfonos, el que te da el cuerpo en general y el que tienes de propio, y bueno, ellos sí que tienen capacidad para ver el listado de llamadas, de quién ha llamado y quién no ha llamado, y si entre esos números el día previo pues estaba el de Maika Navarro, a ese investigador concreto. Pero bueno, insisto, por eso importante, no uno sino dos como regla general. Bueno, claro, yo el teléfono para que lo uso, pues para hablar básicamente con las fuentes. Hubo un tiempo, bueno, con el B me ayuda e insisto, lo voy cambiando periódicamente, no sé, nunca está... Suelo cambiar la tarjeta prepago después de informaciones así como un poco sensibles. Seguramente después de lo de hoy, pues bueno, dentro de una semana o así lo cambiaré. Yo básicamente el teléfono lo uso para hablar, yo digo que le saco muy poco... ¡Ay! Espera. ¿Esto qué era? Es que claro, yo me hice un guión, pero me lo he dejado allí. Ah, sí. ¿Esto ya era? Ah, bueno, sí, lo utilizo para hablar, pero claro, yo trabajo en el diario La Vanguardia, que como todos los medios de comunicación tiene su página web en la que, bueno, como decías tú, cada vez te piden más. Bueno, pues a mí también cada vez, y como a todos los redactores, cuando vamos a cubrir una información es... tienes que hacerte la crónica inmediata para la web, el Twitter del diario, el Twitter personal, y si además tienes así la gracia de hacer algunas imágenes y enviarlas a la web para ilustrar la información de la web, es ya la leche. Estas son unas imágenes, entonces bueno, pues yo lo que he intentado medio aprender, a mí siempre me ha gustado la fotografía con cámara, después empecé a sacarle así el gusto a hacer fotografía con móvil, y es verdad que yo ahora, por ejemplo, elijo los móviles por la cámara que tienen, porque para mí, bueno, pues me encanta la fotografía con móvil, me encanta subir fotos en Instagram, lo del vídeo no lo hago tan bien, pero bueno, ahí me hago mis pinillos. Esto fue os había hablado antes del crimen un poco de Vilanova, que ha sido el último que ha sacudido. Y bueno, ¿dónde aprieto, Andrés? Vale. Ah, claro, al play, qué idiota. Bueno, Ana, esto es aquí, Ana, en este coche, esta es la comisaría de Vilanova.
y en ese coche, en el interior de ese coche patrulla, iba el hombre de 42 años que fue detenido el lunes por la noche acusado de asesinar a una niña de 13 años después de dejarla. Bueno, yo sabía que más o menos calculaba la hora y en ese momento estaba... No se escucha, pero yo ahí estoy hablando porque en ese momento tengo un micrófono para el programa de televisión en el que colaboro habitualmente, que es el programa de Ana Rosa Quintana, donde he coincidido muchos años con Marta Nebot, y en ese instante lo que estaba haciendo era retransmitir en directo, bueno, porque tenía a Iván a mi cámara de siempre cazando la imagen, previamente tenía un mozo que me había avisado, salimos ahora, Maika, prepárate, con lo cual yo ya tuve tiempo de decir en plató, sale, 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 darme paso, me dieron paso y entonces yo estaba con el micro de Ana Rosa diciendo, contando en voz alta, retransmitiendo con las imágenes que se veía, pero al mismo tiempo con una mano estaba grabando por eso sale así, medio torcido, pensando en la web. Ese día arrancó mucho más temprano ¿y ahora? O sea, el siguiente. Vale. Bueno, sí, esto es en la casa del... Ese traslado se realizaba a la casa a la casa del padre del detenido, que fue el escenario de ese horrendo último crimen. Y bueno, pues a mí, pues al llegar, pues hice detrás de ese cordón policial, pues hice algunas fotografías que estas fotografías ilustraron la información que que siguen colgadas en la página web de La Vanguardia. Ese día había arrancado mucho antes, a las 8:30 de la mañana, en la comisaría de los Mossos d'Esquadra de Las Corts, donde el crimen fue el lunes hubo la detención, al mediodía, a primera hora de la tarde, los familiares de Laia habían alertado vía redes sociales de la desaparición. Fueron 3 horas de búsqueda y, de hecho, la propia policía local de Vilanova utilizó su cuenta oficial de Twitter para pedir colaboración porque Laia se había perdido. Y bueno, en el momento de la detención, a esas 3 horas después, y con el cadáver dentro de la casa, había muy poco margen de investigación. Y yo creo que aquí la responsable de comunicación de los Mossos d'Esquadra, Patricia Playa, con el jefe de la investigación, tuvieron muy claro que o tomaban las riendas de lo que se iba a decir de los contenidos o se iba a desmadrar. Y ante esa opción decidieron convocar a las 8:30 de la mañana, o sea, yo creo que es la rueda de prensa más madrugadora que yo reconozco en estos últimos 30 años, convocaron en la comisaría de Las Corts una rueda de prensa pactada con la jueza, que todavía había secreto de actuaciones, para contar un poco 4 líneas de lo que habían sido esas 3 horas y cómo había ido la investigación en lo que no afectara a la investigación. El programa de La Rosa arranca a las 9 menos 5. La rueda de prensa, evidentemente, se retrasó un poco y allí dentro, que esto es la comisaría de Las Corts, la sala de prensa está en una especie como de búnker donde no hay cobertura. Yo tenía que arrancar abriendo programa para Ana Rosa contando las últimas novedades. Dentro del búnker, Marta me va a entender perfectamente, dentro del búnker allí no había cobertura para el cámara, con lo cual yo con Iván tenía que salir a la puerta de la comisaría a hacer el directo, pero si estaba en la puerta de la comisaría haciendo el directo no podía escuchar lo que estaba diciendo el intendente dentro de la rueda de prensa, con lo cual, ¿qué carajo contaba nuevo de última hora a los telespectadores que amanecen cada mañana con Quintana en la 5 si yo no escucho lo que está diciendo el intendente en el interior? ¿Qué me resultó fundamental y se me abrió el cielo? Nunca lo había hecho, fue la primera vez. Desde hace un tiempo, Mossos d'Esquadra, desde su cuenta de Twitter, que fue fundamental en los atentados, porque se convirtieron en un medio de comunicación propio que interlocutaba con la ciudadanía de tú a tú, eso a los periodistas nos provocó ir mucho a carril, tenías que buscarte la vía, ya hablo ya como redactora de La Vanguardia, salir de ese carril que te marcaba Mossos dando tanta información. Entonces, para salir de ese carril de esa línea oficial, tenías que buscar historias que fueron muy complicadas, pero bueno, yo entiendo que ellos decidieron interlocutar directamente con la población y la gente seguía mucho el día a día de los atentados por los 400 tuites que hizo la cuenta de Mossos en la semana de los atentados. Bueno, pues la rueda de prensa del intendente Rodríguez se retransmitía en directo, con lo cual, ya me ves a mí, yo con mi calcachofa de Quintana en la puerta de la comisaría y con este móvil, en una oreja el pinganillo, que es por donde yo escucho plató, y con la otra escuchando a Toni Rodríguez, esperando, pensando, llega ya, cuéntame algo, para que yo a las 9 menos 5, cuando me dieron paso, contar algo
que era inmediato de lo que acababa de contar el intendente y trascendental, y que, bueno, que no fuera algo sabido para los telespectadores, porque era imposible estar en dos sitios. Bueno, pues mi cacharrico allí, ¿Qué? 3. No, Sí. No puede ser. Llevas 17. Nah, pero sigo un poco más, ¿verdad? No creo que ellas quieran que yo acabe, pues no acabo de empezar. Bueno, os cuento uno de los casos que a mí el móvil me ha ido muy bien. No, que no os voy a hacer caso, básicamente. Por eso soy redactora de sucesos, vamos. El crimen de Susqueda, el verano pasado. El crimen de Susqueda, aparte de lo desgarrador de un suceso que no tiene explicación, era el escenario donde se produjo el crimen y los diferentes escenarios dentro de ese pantano inhóspito e imposible. Una mañana, además eso coincidió el crimen de Susqueda con todo el proceso. Bueno, fue una locura en que era imposible tener un minuto para ir al pantano a entender. Yo sabía que el crimen de Susqueda o ibas al sitio o era imposible de contarlo a la gente a la gente que me ve en la tele, pero sobre todo a la gente que me lee en La Vanguardia. O sea, esto lo guardo como oro en paño porque fue un mapa que me envió, que es una captura de móvil con los cacharritos que te haces para entender. O sea, el día que yo fui a Susqueda con una compañera del Punt Diari, con Tura Soler, o sea, para nosotras fue fundamental entender cómo el presunto asesino, porque él no lo ha reconocido, había dejado aproximadamente los cadáveres aquí, pero la zona del crimen que con los mozos entendían era la Rierica, que era aquí, la casa de los belga, que fueron principalmente sospechosos al principio, era aquí, y el coche estaba, bueno, en otro lado. Así no sé si bueno, ese día a mí estas fotos son todas mías de móvil del día del pantano porque me ayudaban a entender mucho después también. Mira, aquí es el pantano cuando yo subo en Navidad, no tiene absolutamente nada que ver cómo era el escenario del crimen cuando se produjeron los asesinatos. Y esta foto yo la guardaba y cuando se detiene a Magentí y también Toni Rodríguez cuenta que el escenario del crimen es la Rierica, cuando ya se abre el secreto de actuaciones, yo recordaba esa fotografía de la Rierica, exactamente era ahí. Entonces, tener esas fotografías en mi móvil me ayudaron. Yo cuando detienen a Magentí estoy en La Habana, Y además con las 8 horas de cambio. Guardaba esas, más o menos podía intuir que la detención me pillaría, o me podía pillar en México o en La Habana. Yo creía que fuera en México por las comunicaciones. Al final escribí la crónica desde el malecón, debajo de una antena de wifi, con el único cachivache que yo me permito, que es esta maravilla que me permite escribir utilizando el móvil como pantalla. Y no sé, es una pena que nos... bueno, sí, estoy en el pantano, yo aquí haciendo... Bueno, tampoco nada. Yo ahí con Tura Soler de camarógrafa, yo contando, pues eso, los diferentes escenarios y con las dos imágenes, los compañeros de La Vanguardia de la web, que saben muchísimo, hicieron una cosa, que era este vídeo con las imágenes... Ay, venga, dale. Que eran las imágenes que yo había grabado. Bueno, el 24 de agosto, bueno, los jóvenes aquí todavía no había habido detenciones, era un poco donde yo explicaba a los lectores de La Vanguardia los diferentes escenarios del crimen, y aún faltarían todavía unos cuantos meses para que se produjera esa detención del sospechoso de un caso que sigue abierto y que, insisto, por las circunstancias específicas del sitio, del escenario del crimen y los diferentes escenarios que utilizó el presunto asesino para asesinarlos, esconder el coche, los cuerpos. A mí me ayudó muchísimo tener esas imágenes para poder entenderlo. Es imposible en periodismo, pero ni de sucesos y de todo, de cualquier materia, contar algo si no lo has entendido. Yo sí lo tengo que entender, si no lo entiendo, en clase era la que más preguntaba, en las ruedas de prensa suelo preguntar muchísimo, y si no lo entiendo no lo puedo contar. Y sobre todo contarlo para que la gente lo entienda. Yo no tengo que contar las cosas pareciendo muy lista, inteligente o saber más que nadie. Mi premisa en el periodismo es, cuando yo escribo o cuento algo, que mi santa madre me entienda. El día que mi madre no me entiende, he fracasado. Muchas gracias. Hasta luego.